La meritocracia se constituye sin duda en uno de los tópicos más discutidos en la actualidad, siendo parte, injustamente creo yo, de una discusión mayor de carácter global entre la noción de igualdad, conectada con criterios de redistribución, y su opuesto conceptual, la desigualdad, vinculada a la acumulación. Si bien esto es parcialmente correcto, creo que no todo factor o elemento que hace a la función estatal o social puede ser limitado a este debate. Tomemos el ejemplo, y el que nos va a ocupar de aquí en adelante, el de la gestión pública, ¿no? Así, un cargo público no puede ser asumido en primer término como un beneficio que pueda ser asignado a la manera de un premio bajo criterios arbitrarios. Esto nos llevaría a una visión más bien prebendalizada de la gestión pública. Pero tampoco un determinado puesto estatal puede ser tenido como un excedente social que deba ser ideológicamente redistribuido. Esto nos llevaría a una visión excesivamente politizada en el análisis de la problemática. Sobre ello, para tener unas bases concretas para el debate, comenzaremos señalando que un sistema meritocrático perfecto no es más que una entelequia que sirve de referente, antes que una realidad tangible o siquiera posible, una suerte de utopía que guíe el camino, constituyéndose, más allá de las críticas, en uno de los mecanismos más eficientes y quizás justos para una gestión social que equilibre las naturales ambiciones humanas individuales con las necesidades colectivas de lograr el mayor beneficio posible en contextos de escasez recurrente. ¿Pero de qué estamos hablando? Pasemos al concepto de meritocracia y tomaremos para el efecto el que nos brinda el politólogo inglés Bailey, quien en su Diccionario de Ciencia Política de 2003 nos indica que se trata de una forma de organización social, es decir, que va más allá de lo simplemente estatal, en la que el éxito de los individuos se basa más en sus méritos que en el principio hereditario, los prejuicios, el sesgo de clase o la discriminación racial o de género. Aunque esta visión puede parecer positiva por ser igualitaria, señala el mismo autor, en ocasiones genera una élite más insensible y pagada de sí misma que la propia aristocracia. Así, los estratos sociales inferiores suelen ser objeto de desprecio porque se les considera, injustamente, menos inteligentes y o más perezosos. Y este último precisamente es el elemento que toman muchos críticos actuales a la idea de la meritocracia. Este concepto va a ser aplicado en un determinado contexto, que tiene o que contiene al menos tres elementos para debatir. En primer término, hay que distinguir aquellos sistemas meritocráticos formales o aparentes de aquellos otros que pretenden acercar más los criterios meritocráticos a la realidad, sin ser perfectos, claro. El deber ser con el ser. Meritocracias formales, discursivas, aparentes, frente a meritocracias quizás menos rimbombantes pero mucho más eficaces en el plano de la realidad. En segundo término, lamentablemente en nuestros países suele prevalecer más una meritocracia aparente, esa discursiva, con procedimientos altamente regulados pero que en su ejecución material presentan defectos ostensibles. Hecha la ley, hecha la trampa, sea por resquicios en las propias normas o a raíz de decisiones concretas francamente vulneratorias de las mismas, o ambas, todo a fin de resquebrajar los controles y favorecer a unos por encima del mérito de los otros. Finalmente, para el efecto de este video, tomaremos como ejemplo el caso que más conozco, que es el de mi país, Bolivia, y que puede ser también válido con ciertos matices para otras realidades latinoamericanas. Pasemos al siguiente punto: los intereses en juego. Si se enmarca este debate como viene ocurriendo en esa dualidad entre igualdad y desigualdad, por supuesto que van a
emerger intereses en juego, en lid, en tensión. Así, en esta problemática juegan dos intereses. El general, representado por el Estado, y que pugna, o al menos así debería ser, por un servicio público de calidad. Y el interés de los propios servidores públicos que, en el marco de una visión amplísima del derecho al trabajo, lo perfilan más como una fuente laboral más. Desde lo colectivo, se relaciona con el beneficio social general emergente de contar con los mejores hombres y mujeres para un servicio estatal, en cualquier nivel territorial, eficaz y eficiente. Se enfoca o se focaliza concretamente en los beneficios colectivos. Y del otro lado, el interés particular, repetimos lo que ya habíamos dicho antes, se vincula al provecho de los propios servidores públicos, en el marco de una visión amplísima del derecho al trabajo, porque de eso se trata finalmente, perfilando a su desempeño en el ámbito estatal más como una fuente laboral. Aquí se focaliza el análisis más en las oportunidades individuales, que son tan legítimas como compatibles con los beneficios colectivos, o al menos así debería ser. Entonces lo importante es tratar de encontrar ese equilibrio. El tercer elemento, la regulación, y partiremos para ese efecto precisamente a partir de esos dos intereses. Es necesario reconstruir en este punto el marco normativo que rige pues la temática. Es necesario contar con un elemento de partida considerando que la actividad estatal se encuentra altamente regulada. Y la regulación puede ser precisamente clasificada a partir de sus intereses. En primer término, desde la perspectiva de la administración pública, tendremos en primer término a los principios constitucionales que rigen el funcionamiento de la administración pública, principalmente 4 de ellos, que son los de compromiso e interés social. Es obvio, ¿verdad? La competencia, procurar los mejores hombres y mujeres, los más competentes para el servicio público. La eficiencia, la responsabilidad y por supuesto los resultados. Pero más allá de ello, quienes lleven adelante o gestionen procesos de contratación pública deben observar los mismos principios. Básicamente, por ejemplo, el de la eficacia, que se conceptualiza o se presenta cuando la actividad estatal presenta resultados, alcance las metas previstas en los programas de operación ajustadas a las condiciones imperantes durante la gestión y al control de factores externos relevantes. La economía, que se presenta cuando los recursos invertidos en las operaciones sean razonables en relación a los resultados globales alcanzados. En este caso, las operaciones de contratación han de definir o han de administrar unos determinados recursos y se van a tener que obtener también unos resultados globales, ¿no es cierto? Vale decir un análisis de costo-beneficio. Eficiencia. Cuando la relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos se aproximen a un índice de eficiencia establecido para la entidad o a un indicador externo que le sea aplicable. Desde la perspectiva del servidor público, que como bien ya dijimos se concentra en la idea del derecho al trabajo, pero que en el caso del sector público se aplica con especiales peculiaridades, sujeto a previsiones especiales en tanto es entendido no solo como una fuente de subsistencia digna para el trabajador y su familia, sino como un servicio a la sociedad. Es por esta razón por la que no se somete a las normas laborales generales, que son por lo general más beneficiosas para el trabajador, sino a un régimen especial que equilibre ambos intereses, los del trabajador, pero también los intereses colectivos representados por el Estado. Los derechos de los servidores públicos son otro elemento a considerar, principalmente aquellos que gocen de algún tipo de sistema de carrera, en el que deberán desarrollarse mecanismos de reclutamiento de personal fundados en los principios de mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos que garanticen la igualdad en las condiciones de selección.
el cuarto punto. Tomaría la meritocracia en acción, describir algunos casos concretos. En todo proceso de contratación de personal se contemplan, en líneas muy generales, las fases o etapas que se describen un poco más adelante, identificando en cada una de ellas las posibles anomalías que podrían presentarse afectando el principio de mérito. Una primera fase, a la que podríamos denominar como de preparación y definición de las bases del proceso, que contempla en primer término la valoración de puestos y remuneración, a fin de determinar técnicamente el alcance, la importancia y conveniencia de cada puesto, asignándole una remuneración justa vinculada al mercado laboral nacional, a la disponibilidad de recursos y a las políticas presupuestarias del Estado. Paralelamente, como producto precisamente de lo anterior, se enuncian los requisitos y condiciones específicas, que se insertan por lo general en los llamados términos de referencia o en el texto de la propia convocatoria, en los que se desarrollan en detalle los requisitos mínimos habilitantes para que una postulación sea considerada, eso en primer término, y luego los requisitos esenciales ya inherentes al cargo, que van a fungir como criterios en lo posterior para la calificación de méritos y capacidades. En esta primera fase pueden ocurrir problemas, por supuesto, y uno de ellos, el más recurrente, es el de el desarrollo de términos de referencia, entre comillas, a medida, ¿no? Estableciéndose exigencias y requisitos que solo pueden cumplir algunos en detrimento de otros, sin que ellos sean parte intrínseca, sin que sean inherentes a la esencia del cargo que se convoca. Una segunda fase, a la que denominaremos como de ejecución ya del proceso. Primero, incluye la publicación de la convocatoria y por supuesto la recepción de las postulaciones. Aquí claro que pueden surgir ciertos problemas. Por ejemplo, cuando se trate de procesos que se desarrollan en una ciudad que van a, por supuesto, implicar mayores dificultades para quienes no residan en ella, ¿no es cierto? Eso en primer término. Segundo, el establecimiento de criterios claros para esta fase que parece no contemplar mayores dificultades, pero que suele presentar problemas. Luego, la verificación de los requisitos mínimos habilitantes. Una vez que se recepcionan las postulaciones, toca esta primera parte, verificar esos requisitos mínimos. Y aquí nuevamente el establecimiento de criterios antelados y claros es importante, puesto que, por muy sencillo que parezca, muchas veces definir el cumplimiento de uno de esos requisitos presenta dificultades. Tercero, la calificación de antecedentes documentales de cada postulación, la evaluación del currículum, ¿no es cierto? Y aquí sí se presentan elementos muy complicados, puesto que implica, claro, la evaluación, la calificación de determinados documentos, lo que precisará de comisiones calificadoras plenamente capacitadas y que pueden presentar pues dificultades unas veces culpables y otras veces dolosas. Les voy a poner dos ejemplos de mi propia experiencia. Un postulante presenta un título de maestría, ¿no es cierto?, cuando solo se requería como un requisito mínimo un título de diplomado o de especialidad. Pues adivinen lo que ocurrió, que se lo inhabilitó aplicando la letra muerta de la convocatoria donde se requería diplomado o especialidad. Por lo tanto, la maestría no quedaría contemplada. Por supuesto, se trata de una interpretación que se aleja del sentido común y que privó finalmente a la propia administración pública probablemente del mejor calificado. Otro ejemplo quizás incluso jocoso, chistoso, ¿no? En los términos de referencia se solicitan acreditar la formación profesional mediante una fotocopia legalizada del título. Uno de los postulantes presenta el título original. ¿Y qué ocurre? Pues
algo más o menos parecido a lo anterior. Se lo descalifica, aplicando la letra muerta de la convocatoria, donde se pedía mínimamente, ¿no es cierto?, una fotocopia legalizada del título. Cosas de este tipo ocurren y deben ser previstas. Finalmente, cuando así se lo requiere, digamos en las convocatorias o los procesos más exigentes, un examen de competencia, en tanto mecanismos de evaluación, ya no solamente de la experiencia, sino concretamente de los conocimientos teóricos y prácticos, de los que ha de gozar el postulante. Y esta es una etapa bien compleja, ¿no?, que requiere en primer término de especialistas para la elaboración de los cuestionarios, para la primera parte, la evaluación de conocimientos teóricos, y también especialistas para el desarrollo de ciertos mecanismos que nos permitan conocer el conocimiento práctico, la manera en la que cada postulante aplica la teoría a la realidad. Eso para comenzar. Segundo, elementos de seguridad, ¿no es cierto? Suelen ocurrir filtraciones de preguntas, tráfico, inclusive venta de cuestionarios anteladamente, elementos que ya lindan con actos de corrupción, etcétera, etcétera. Son elementos que suceden y que hay que prever. Ya en la fase 3, a la que vamos a denominar como de selección y designación. La fase de calificación ha concluido. Ya se cuentan con algunos postulantes que han pasado por diferentes filtros. Y lo que resta aquí es que los decisores se limiten, que sería lo deseable, a confirmar a la o el mejor calificado en las fases anteriores en el cargo. Sin embargo, el sistema tiende a reconocerles un cierto grado de discrecionalidad, con dos mecanismos bien conocidos. El primero, el de las ternas, que resulta el más, digamos, cercano a la meritocracia, aunque también con deficiencias. En esas ternas se incluyen a los 3 mejores calificados, de entre los cuales se deberá designar al que fungirá como titular del cargo convocado. Existe, por supuesto, un determinado espacio de discrecionalidad para el decisor, pero reducido. El segundo es el de las listas largas, incluso a veces larguísimas, en las que se consignan unas veces a todos los que participaron del examen, es decir, a todos los que hayan pasado por la evaluación de los criterios mínimos habilitantes y hayan tomado el examen, y otras veces solo a los que lo aprobaron, superando un puntaje mínimo. En cualquier caso, esta segunda opción es la que brinda un espacio de discrecionalidad, inclusive arbitrariedad mucho más amplio para los decisores. En cualquier caso, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues aplicar los principios de eficacia y eficiencia, que se resumen básicamente en procurar al Estado, a la administración pública, de los mejores hombres y mujeres, ¿no es cierto?, con los recursos que se han destinado para el efecto. Algo que me parece bastante sencillo. Conclusiones. En primer término, lo que ya habíamos dicho. Ante esas dudas o ante esos espacios de discrecionalidad, el decisor deberá contratar siempre la mejor opción posible con el techo presupuestario establecido, es decir, optar por el más idóneo de los postulantes. Segundo, con ello, buscar el equilibrio entre el derecho de las personas al trabajo, a acceder al trabajo, a sola condición, y esto no es poco, de su capacidad y la necesidad de la sociedad de contar con los mejores recursos humanos en la administración pública. Y finalmente, tercero, caso contrario, y esto tómenlo en cuenta los decisores, se correría el riesgo de provocar un inminente daño económico al Estado. Creo que estos son los elementos principales para una primera aproximación a la idea de meritocracia, esencialmente en el ámbito público. Digo específicamente en el ámbito público, donde se presenta pues con especiales características. Espero que estos elementos les hayan servido para una reflexión crítica y profunda, o que por lo menos hayan motivado a que cada uno de ustedes se interiorice más en esta temática.